Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Livier y les doy la más cordial bienvenida a Canadá en Palabras, el espacio donde descubrimos a los autores que están transformando la forma en que leemos el mundo. Recuerden que estamos conectados a través de Ahora Canadá, Go Live TV y por supuesto Cuéntame un libro. Hoy vamos a tener el enorme placer de irnos hasta Chile para presentarles a una escritora que ha entrado en uno de los territorios más intensos con un personaje de la literatura latinoamericana muy importante. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues quédense, porque antes vamos a hacer una escala hasta caluroso o no caluroso Campeche, Chalito. ¿Cómo estás? Hoy ya no, hoy ya estamos en Ya no, el ya. frío, Ay. en el frío selvático. Y sí, la verdad que es uno de los personajes, la verdad que lo hemos tenido muchas veces a muchos autores, no solamente chilenos, también mexicanos, que la han nombrado, que la han citado. Y una frase que teníamos allá en la escuela, en la biblioteca de la escuela, no lo comenté antes con nuestra autora, pero recuerdo que decía la frase, y la voy a parafrasear, no estoy seguro, que decía que el futuro de los niños, o el presente o el futuro de los niños es hoy, mañana será tarde. Creo que la autora, sin duda que vamos a tener el día de hoy, de la que vamos a hablar el día de hoy, da cuenta y da relatos sobre lo que es este personaje central del siglo XX, primera escritora, si no me equivoco, latinoamericana del siglo XX que gana el Premio Nobel de Literatura. Y conocer a alguien, qué difícil. Recuerdo, y solamente lo voy a citar, esa va a ser la única parte seria del programa. Hay una cita que aparece y dice: Yo soy el que soy. Él lo dice cuando Moisés se encuentra con Dios y le pregunta que quién eres, cómo te llamas. Y me lleva a pensar, Clau, ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es la máscara que se esconde detrás de la máscara? Pero no voy a hacer esa pregunta antes ni voy a estar haciendo este kilométrico presentación, sino cómo estás, Clau, cómo están todos y a quién tenemos el día de hoy. Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente en esta nueva emisión de Canadá en Palabras y bueno, nos vamos a ir directamente con la autora invitada. Ella es Elisa Clark. Con este seudónimo, la autora desarrolló la plataforma El Paper Magazine en Nueva York, Santiago y Caracas con foco en artes visuales y escritura creativa. Su obra, Oye Gabriela, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, fue publicada en 2020 y bueno, en este año 2025 pues tenemos la reedición y bueno, ella anteriormente publicó la novela de viaje Stand-by en el 2012 bajo otra identidad poética, así que de todo esto vamos a estar hablando con ella y te damos la más cordial bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Los seguía hace 3 años o más, así que los felicito además por su programa, por llegar a todos los países de habla hispana y muy contenta de estar aquí y de la reedición también de Oye Gabriela, en este año que se cumplen 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. Correcto, Elisa, así es. Y si les voy a dar un poquito de contexto, yo a Elisa la conocí hace 3 años. Y ella nos dio, le quiero dar aquí las gracias públicamente a ella porque gracias a ella pudimos adentrarnos a estos terrenos con los escritores chilenos, ir conociendo un poquito más de lo que se hace, el trabajo tan intenso y tan inmenso que hay en este bonito país que ya tenemos, Gonzalo y yo, la consigna de que es uno de los primeros países que tenemos que ir y bueno, gracias a ti y también a Cuarto Propio, también nos diste la oportunidad de conocer a Mariana Ales. O sea, todo ha sido así como de boca en boca y yo los encontré, fíjate, yo los encontré en Instagram hace 3 años y me acuerdo que mandé mensaje y me contestaste y yo te quiero dar muchísimo las gracias por toda esta labor que tú también realizas, ¿no? Para la promoción y la difusión de la literatura. Muchas felicidades, Elisa, y hoy te tenemos pues en esta faceta también de escritora con esta reedición de Oye Gabriela. Así que vámonos de lleno con este material. ¿Cómo surgió? ¿Qué diferencias? ¿Nos metiste cosas nuevas en esta nueva reedición? ¿Cómo surgió el hacer este trabajo? Ya. Primero,
Gracias por la magnífica presentación. Sí, ha sido súper bueno para los autores y autoras de Chile contar también con este espacio de difusión donde pueden llegar a otros lectores y lectoras de distintos países que a lo mejor no estaban pensados porque muchos de los libros solo circulan en Chile. Y ahora hablando como autora, este trabajo que se llama Oye Gabriela surgió hace bastante tiempo. Como ustedes decían, Elisa Clark es mi nombre, es un seudónimo que me creé para hacer esa plataforma que se llamaba el Paper Magazine y también para escribir esta novela, pero con mi nombre verdadero, que no necesariamente lo vamos a revelar hoy. Yo me dedico al periodismo. Entonces, yo vivía en Nueva York y en Nueva York había justamente muerto Gabriela Mistral em, el año 1957. Y 50 años después de su muerte, falleció su última compañera sentimental, que se llamaba Doris Dana. Entonces, como yo soy periodista, me llamaron de un periódico chileno para preguntarme si yo podía encontrar a la persona que era una sobrina de esta mujer, que iba a heredar en el fondo todos los papeles de Mistral que habían quedado en Estados Unidos y que se suponía y se esperaba que fueran muchos borradores, manuscritos, cartas y papeles en el fondo inéditos. Eh, porque varios investigadores, investigadoras habían rondado a Doris Dana para ver qué había por ahí, pero ella no les dio acceso. Entonces, claro, ahí yo empecé como una serie de reportajes, como primero buscando a la nueva heredera se llama Doris Atkinson, para saber qué había en todas esas cajas, en esos materiales, y luego además que iba a decidir ella, porque ella tenía que decidir si lo donaba a una institución, o sea, estaba en el testamento que lo tenía que donar a una institución que hiciera todos estos materiales públicos, pero ella podía decidirse por una institución en Estados Unidos, que era mucho más fácil, o en Chile. Entonces hubo todo un lobby también de parte del Estado chileno para que ella se decidiera por Chile, que fue finalmente la decisión. Entonces, como durante un año o un año y medio, yo estuve escribiendo historias vinculadas con los documentos, pero además con los investigadores e investigadoras que estaban buscando información o algunos que habían tenido ya acceso a estos papeles. Y paralelamente, como soy escritora, tomaba notas al margen de lo que no podía, en el fondo que no me cabía en los reportajes y que quedaba fuera. Y cada vez este material se fue acumulando más y más y más. Y entonces cuando salí de este trabajo, yo sabía que iba a escribir algo, pero no sabía bien en qué género lo iba a hacer. Podría haber sido un género periodístico fácilmente. Pero creo que ya estaba un poco agotada también porque había escrito demasiado periodismo. Entonces cuando me senté a escribir, eh, sin darme cuenta, empecé como a exagerar algunos rasgos, a caricaturizar también algunas cosas como en el fondo, esta batalla o lucha que se dio a través de los papeles, como por revelar primero que nadie algo o no, o esconder algunos aspectos de la vida de Gabriela Mistral. En fin, como que me entretuve bastante en eso y me resultó obviamente un texto de ficción, una novela. Lisa, creo que hay un concepto muy, no quiero decir nuevo, pero sí es un concepto que ha hecho mucho ruido, sobre todo en los últimos 30, 40 años, que es la memoria cultural, rescatar lo que existe y traerlo al presente para poder mirar el pasado desde el presente. Y muchas veces creo que eso a veces es complicado porque había otro contexto, otras maneras, otra forma. Tal vez no nos podríamos explicar muchas de las cosas que ocurrieron en el pasado mirándolo con los ojos del presente. Y yo me gustaría realmente que me platiques un poco sobre lo que significa. Hace rato yo mencionaba yo soy el que soy, pero también
me gusta citar mucho esta frase, la de después de todas las máscaras, al final queda otra máscara. O sea, realmente, ¿quiénes somos? ¿Cómo poder encontrarnos? ¿Cómo poder saber? Si tú me preguntaras, ¿cuál es el Gonzalo? ¿O cuál es la Elisa? ¿O cuál es la Claudia? El Gonzalo que vemos, el Gonzalo que escribe, el Gonzalo que escucha, el Gonzalo que lee, el Gonzalo, o la Claudia que escribe, que lee, que toca música, y todas las diferentes variantes del espectro humano, de lo que podemos hacer. ¿Quiénes somos? ¿Cómo poder encontrar? Creo que a veces es una empresa bastante complicada el poder decir, esta era la verdadera cara de Mistral, esta era la verdadera cara de Dana, esta era la verdadera cara de la identidad entre ellas, cuando muchas veces detrás de las máscaras solamente se esconde una máscara. ¿Cuál es el, cómo escribes tú desde la perspectiva de poder tratar de mirar las diferentes facetas de ella? ¿O si que tú crees que había una cara al final, una última, un último personaje, la verdadera? Porque creo que dentro de líneas, y nada más entre contexto, hay una parte, creo que a la mitad, y dice que ha pasado tanto tiempo, qué rápido pasa el tiempo. Cita uno de los personajes, que estoy encerrado dentro de este cuarto y me han crecido las uñas y me han crecido el pelo. Y va relatando eso, pero haciendo referencia también a lo complicado que es encontrar estos archivos, esta memoria de ella. ¿Cómo se toca? ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo lo abordas tú? Los diferentes matices y reflejos de una persona. Bueno, es un tema fascinante y que ustedes en México tienen experiencia sobre todo en esto de las máscaras, porque Sí. se ha escrito bastante y es fascinante. No sé, mientras tú conversabas, no me quiero ir por la rama, pero pensaba hasta en el subcomandante Marcos que decía, nos enmascaramos en el fondo para que nos vieran. Eh, y bueno, es un tema que da para mucho, pero para no irme para otros lados, claro, en el fondo, quienes somos múltiples, somos complejos, somos contradictorios, y así también era Gabriela Mistral. O sea, no pienso que haya una sola lectura sobre ella. Por mucho tiempo se trató de imponer como una sola imagen de ella, y resulta que también ella en sus escritos también se contradice a sí misma. O sea, ya que estamos citando frases, me acordé de Walt Whitman que dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero me contradigo a mí mismo, sí, soy múltiple, soy contradictorio, ¿no? Como que, claro, te saca una máscara, aparece otra, son distintas facetas. Está Gabriela Mistral diplomática, Gabriela Mistral educadora, Gabriela Mistral poeta y escritora, eh, Gabriela Mistral también mujer, amante, eh, que, bueno, y todo esto es complejo y contradictorio, ¿no? No creo que hay una sola verdad, ni tampoco he leído que, por ejemplo, también en la correspondencia, en las cartas, se asume como un rol que, que, que sin ser ficticio, también uno asume como un carácter medio como de personaje, ¿no? Entonces tampoco es que sea como una verdad última, o lo dijo en la carta, entonces esto es verdad. Eh, Pienso que todo es complejo, y eso hace como también la riqueza de las personas, de su obra y de su vida. No sé si contesto la pregunta con eso, pero yo misma, o sea, también estoy usando un seudónimo, también estoy usando máscara, también soy contradictoria. eh, Eso. Y Pero es que, perdón, perdóname, Beca, nada más quería preguntarte, Elisa, de toda esta investigación y todo este descubrimiento que realizaste acerca de Gabriela Mistral, una que dijeras te sorprendió porque a lo mejor decías, esto no me lo esperaba, ¿no? Dentro de la investigación. Esto sí no me pasaba por la cabeza porque pues uno idealiza, ¿no? A veces a las personas, y encontrarte con facetas que a lo mejor no son tan conocidas, pues de entrada pues te pueden sorprender, ¿no? ¿Hubo alguna que te dijeras, esto sí no me lo esperaba dentro de todo este abanico de información a la que tuviste acceso?
Sí, me ha sorprendido, por ejemplo, hasta el día de hoy, encontrar como dentro de alguna de las facetas de Mistral un cierto racismo hacia como la negritud y admiración hacia las mujeres blancas, pero sí, eso aparece en cartas y en distintos escritos. Qué Claro, pero interesante. también hay que entender la época, ese momento, lo que le toca a ella vivir y el contexto histórico. Digo, no estoy haciendo una apología. ¿Qué mejor que tener a Elisa para hacer eso? Tampoco quiero ponerme. Yo recuerdo mucho que teníamos allá en la biblioteca de la escuela esa frase de los niños son ahora y si esperamos para el futuro. Y recuerdo que muchas veces la vi. Yo nunca me dijeron, ningún maestro, bueno, creo que tal vez alguna maestra nos comentaron quién era Gabriela Mistral, pero se nos hacía Gabriela Mistral otro nombre tan distante, tan lejano como era Miguel de Cervantes o como muchos otros que podíamos ver o que habían plaquitos, pero realmente nunca entramos en profundidad. Y creo yo, efectivamente, hay muchas cosas dentro de ese contexto que hoy nos parecen tal vez sorprendentes, pero quizás en la época, quizás en ese momento o aterrizando, había tal vez una psicología detrás de lo que a ella le toca, pero no quiero comentar de eso, sino, Elisa, dice la última línea, dejen los papeles de Gabriela Mistral en paz. Así cierra el libro, así cierra la novela. Y sí me gustaría preguntar sobre, ¿tú cómo sientes si en este momento pudiésemos tener una máquina del tiempo, la agarramos, nos subimos, así al estilo de H.G. Wells, y empezamos a viajar y nos viajamos a ese lejano 1900, no sé, el mejor momento de Gabriela Mistral tal vez sería en los 20, los 21, viajamos y se aparece cualquiera de nosotros, le entregamos este libro y nos vamos otra vez y nos regresamos aquí a este 2025, casi 100 años después. ¿Tú cómo crees que tomaría Gabriela Mistral la lectura que se hizo, los personajes que aparecen, tal vez el que mucho de lo que está ahí, no sabemos si fue escrito para ser leído, o tal vez ella dijo, bueno, esto sí y esto no, pero al final todo se subió, digo, vamos, dejen todos los papeles de Gabriela Mistral. ¿Cómo lo tomaría? ¿Tú cómo sientes que lo tomaría ella si pudiera ver tu texto, el texto de Lisa Clark, pero 100 años antes? Eh, Complicado, pero por un lado, no, tiene varias aristas tu pregunta, pero pienso que en mi libro lo interesante es que se muestra y no se muestra, se revela y no se revela, se ocultan varias cosas, pero no hay tampoco como una Gabriela Mistral definitiva, como hablando de la pregunta anterior un poco, de si hay una sola o somos muchos. Hay como no se cierra, se dan muchas interpretaciones y lecturas. Y lo mismo, las cartas no se entregan, por ejemplo, en forma completa, sino que son como fragmentos, entonces los lectores y las lectoras pueden ir construyendo en el fondo su propia Gabriela Mistral. Entonces, creo que así respondiendo a tu pregunta, no le, quizás no le chocaría porque no está como expuesta, así como si yo pusiera todas sus cartas o qué sé yo, que pertenecen claramente a un plano íntimo y ahora se han hecho públicas porque, claro, ella es una premio Nobel, es una persona destacada y normalmente así nosotros conocemos a los escritores y escritoras a través de sus documentos, de sus cartas. Necesitamos estudiarlas e investigarlas, pero claramente muchos de esos papeles no fueron escritos para estar en el terreno público, sino que Claro. fueron, claro. Pero pienso Elisa, que se revelaría, o sea, como que es como mirarse en un espejo, tal vez, si viera mi novela, que no es propiamente sobre ella, sino que es sobre el revuelo que provocan sus papeles 50 años después de su muerte, y en el fondo cómo distintas personas están interesadas en publicar o en revelar o en ocultar
Entonces, como una batalla en el fondo en el campo cultural a partir de los manuscritos de Gabriela Mistral. Entonces pienso que podría ser como sorprendente para ella que tanto tiempo después de su muerte todavía sigan provocando tanto interés, misterio, peleas y discusiones, sus documentos, su identidad también sexual. Pero, bueno, no tocando ese tema específicamente, pero al inicio del libro hay un tema sobre la masculinidad de la literatura. Se toca sobre este es un mundo de machos, escrito por machos, montado para que sean los hombres quienes puedan caminar sobre esos rieles, y aparece esta mujer hablando, escribiendo, y le gana esta partida a muchos de esos machos que están en ese mundo. ¿Qué significa? ¿Cómo ves tú este movimiento, oh, específicamente de lo que significa esta literatura de Gabriela Mistral, no solamente una literatura de una mujer, sino también una literatura desde otra perspectiva, ya no desde la perspectiva tradicional sobre la cual nos montan los rieles, los hombres, que escriben muchas veces para otros hombres, sino una mujer que tiene un carácter universal. Gabriela Mistral, creo, y dentro de varios de sus personajes que lo señalan, en específico me parece que es uno de los de las personas que están cuidando los registros en aquella cabaña. ¿Cuál es para ti lo que representa esta literatura sobre la masculinidad de la literatura y lo que representa más durante esos años de los escritos de Gabriela Mistral, y que finalmente la llevan a hacer este premio Nobel de literatura? Claro. Ya es una pregunta también bastante difícil, como todas las que me han hecho hasta ahora. Pero Ay, Dios mío. he escrito, bueno, hay mucha gente que ha estudiado Mistral y de distintas perspectivas. He leído sobre como una interpretación de cómo ella en el fondo tensionó el soneto, pues que los sonetos eran escritos desde hombres hacia mujeres. Y ella lo tensionó porque el hablante es femenino, y además hay algunas interpretaciones también lésbicas que dicen que aunque que nunca le habla a otro, por ejemplo, los sonetos de la muerte, que podrían ser interpretados como que en el fondo lo está dirigiendo a una mujer y no a un hombre, pero es una de las interpretaciones posibles, porque esa también es la riqueza de su poesía, que no está cerrada a una sola lectura, sino que tiene lecturas múltiples, y en eso se puede relacionar con lo que tú decías sobre las máscaras. Pueden haber distintos niveles de lectura y distintos destinatarios o destinatarias según cómo se lea. Entonces, se dice que fue como bastante disruptiva en este sentido, porque en esa época, claro, los poemas de amor eran generalmente dirigidos de hombres a mujeres. En este caso, ella estuvo, que su primera obra conocida, que son los sonetos de la muerte, con los cuales ganó el primer premio literario acá en Chile, los Juegos Florales, en 1914, es un hablante femenino que se dirige a un otro, supuestamente un hombre, podría ser también una mujer, pero además que muere, y ella en el fondo también está como agradeciendo de alguna manera que se haya muerto, porque así nadie le va a disputar el amor de esa persona, nadie se lo va a venir a quitar los huesos en el fondo. Entonces es como bastante fuerte, potente, y rompe un poco con la tradición, o bastante con la tradición, y eso a la larga le vale ser no solo la primera mujer de habla hispana que gana el premio Nobel, también la quinta mujer del mundo que gana el premio Nobel de cualquier lengua, y la primera autora latinoamericana entre hombres y mujeres. O sea, ella fue no había ganado ningún escritor hombre latinoamericano el Nobel antes que ella. Entonces, como súper
de repente haciendo esto como ranking, que son un poco absurdos a lo mejor, pero sacando estas cuentas como la primera que hizo esto, es como bastante importante, y creo que por eso ha dejado su huella, no solo en Chile, en México, donde vivió, sino que en distintos países latinoamericanos, donde también pasó, por ejemplo, Puerto Rico, Ecuador. Hay distintos países donde fue bastante importante. Por ejemplo, en Argentina le publicaron también un libro, Tala, eh, y bueno, también su primer libro lo publicó en Estados Unidos en 1922. Entonces, es como que fue importante en muchos países. Hay varios personajes dentro del texto. Y a veces me da la impresión, Elisa, y corrígeme, por favor, dime, ¿sabes qué, Gonzalo? No le entendiste, porque puede ser que no lo haya entendido, pero a veces siento que hay varios personajes, estás tú, por supuesto, que estás narrando el libro, pero también está Begonia Crespo, y siento que ella también mete su cuchara, a veces mete, pero lo interesante es que todas, es, todas son tú, pero también está Flora, que también es esta profesora brillante, que muchas veces va y trata de oponerle a Begonia, hasta P, pero muchas veces están todas estas voces. ¿Cómo lograste tú poder acallar todas estas, no, acallar no, cómo lograste aterrizar todas estas voces que a veces estoy leyendo, y Clau no me va a dejar mentir, ella también leyó el libro, tú lo escribiste, y de repente estamos leyendo a Crespo y viene el ataque de la otra profesora, pero luego también estamos leyendo a P y luego tenemos a la reportera que de momento ella trata de justificar, trata de encontrar, y luego más adelante en algunos momentos está la misma Gabriela, o está Dana, o está Atkinson, está Doris, está Dana, y todos esos personajes están hablando en la novela y te están buscando a uno como lector, y tú dices, oye, aquí habló ella, aquí habló ella. ¿Cómo lograste aterrizar? ¿Cómo lograste hacer toda esta sinergia de muchos personajes hablándonos a nosotros los lectores? Que eso es, de verdad, cuando estaba leyendo, no sentí, y esto no sé qué opine, claro, yo no sentí en ningún momento que estuviera leyendo cartas, sino que estaba escuchando voces, como si estuviéramos escuchando la radio, y en momentos de repente se me aparecía P o Rey, yo decía, ¿y estos qué? O sea, yo decía, ¿por qué los estoy escuchando? Sí, acaba de terminar a Gabriela. ¿Cómo es aterrizar tantas voces, Elisa? ¿Cómo te sientes tú al poner tantos personajes que te están hablando simultáneamente y cada uno con su propia versión? ¿A cuál más, a cuál menos? Bueno, y que metes, bueno, realidad con la ficción, ¿no? Que esta parte también es importante, y a mí me pasó lo mismo. Yo empecé a leerlo y dije: "Y ahora ya cambiamos, y ahora del otro". O sea, no es fácil, leerlo, pero eso te mete todavía un poquito más a la historia, Elisa. Bueno, tampoco soy una experta, esta es mi segunda novela, entonces tampoco es que yo diga, oh, yo lo hago siempre así o tengo esto, porque en realidad se va aprendiendo a escribir en el mismo ejercicio de la escritura. Pero lo que dicen me gusta porque es como, ¿cómo lo leyeron ustedes? Entonces pienso que se relaciona de alguna manera, quizás sin haberlo pensado tan explícitamente, con el título Oye Gabriela, porque son como todas voces que en el fondo a lo mejor le quieren decir algo a Gabriela o están diciendo algo sobre Gabriela. Entonces esta multiplicidad de voces me parece interesante, aunque quizás difícil o desafiante para los lectores y lectoras. Eh, yo tenía mis dudas también en el momento de la escritura de si no serían demasiados personajes. Y me acuerdo que me puse a leer Crimen y Castigo, aunque no me influencié por él, pero me puse a leer como solo para ver con cuántos personajes trabajaba Dostoyevsky en ese libro. Y al principio los anotaba y ya cuando llegaba como 50 personajes dije, bueno, no creo que estoy tan mal. Claro, él tiene muchas más páginas, un oficio y más desarrollado, qué sé yo, y es Dostoyevsky, no me voy a comparar con él, pero en el fondo lo que siento es que como que en literatura también uno siempre va como experimentando, probando y viendo, también corriendo riesgo, puede algo resultar, puede no resultar, pero en el fondo esos fueron
las voces que aparecieron en el camino de la escritura, porque como les contaba, esto se basa en algo real que yo viví siendo periodista, que fue encontrarme con muchos investigadores y personas que estaban alrededor de estos papeles. Entonces, en el momento de escribir, obviamente me basé en algunos de ellos, aunque no podría decir son exactamente ellos, porque eh, exageré bastante o mezclé rasgos de uno con otro, o inventé, o sea, también todo lo que la ficción me permitió, pero esas voces, de alguna manera, yo también las oí en la realidad y traté de llevarlo al plano de la ficción, de la novela, para que los lectores y las lectoras de alguna manera también pudieran oír esas voces. Eh, Elisa, y después cuando estamos hablando de esta reedición, pero cuando salió por primera vez en el 2020, ¿cuál fue ese feedback que te dieron las personas, a lo mejor los más cercanos, no? Porque ya ves que luego existen sectores que son como muy puristas de que no vas a hablar de temas que no vayan relacionados con la literatura, que no traspase a lo mejor la vida privada de un escritor o algo por el estilo. ¿Te tocó recibir ese feedback de ese tipo de personas? También igual, bueno, del público, ¿no? También que no está acostumbrado a que ese personaje que tienen idealizado, pues que es De una los persona, ¿no? mistralianos. Mistral, sí, una persona. exacto, o sea que no pueden pensar más allá de decir, no es que esta es nuestra figura y que no se toque y que ahí se quede, ¿no? Casi en un altar, como decimos en México. Claro, en un altar. Sabes que para mi sorpresa, yo estaba súper abierta a todo tipo de reseñas, de críticas, negativas, positivas, pero no, el libro tuvo súper buena crítica y no alcanzó a tener más porque se acabaron los ejemplares, Ah, okey. porque fue publicado en En pandemia, pandemia, sí. entonces no hubo, ¿cómo se llama? No hubo lanzamiento, Okey. no hubo lanzamiento y la mayoría de los libros fueron vendidos directamente a los suscriptores de una caja literaria. Entonces quedaron muy pocos ejemplares que estuvieron casi como de paso, muy fugaz por algunas pocas librerías y en feria, pero se agotó rápido. Entonces yo creo que, por ejemplo, el libro salió en noviembre del 2020 y en enero del 2021 ya no quedaba ninguno. Entonces, cuando yo quería seguir como o pensaba, oh, a lo mejor les puede interesar en este medio o en este otro, ya no quedaban libros. Entonces, la difusión quedó hasta ahí y ahora se continuó sin fue con esta nueva edición por Cuarto Propio, que creo que tú habías preguntado, Claudia, en algún momento, y me estoy saltando de preguntas para que quedaron por ahí en el aire, pero Tranquilamente. no tiene grandes cambios en cuanto al Mm. contenido. El contenido es prácticamente el mismo, pero sí fue revisado y corregido por la editora de Cuarto Propio, eh, digamos más bien una corrección en cuanto a redacción y estilo, pero cambios muy breves, son palabras, comas, ajustes pequeños, pero los grandes cambios son respecto al diseño. La portada, esa portada extendida, la puedo mostrar tal vez. Bueno, aquí está, que es lo mismo que están viendo ustedes, pero continúa por acá. Es Perfecto. una fotografía que tomamos con un destacado fotógrafo que se llama Alexis Díaz Ujú. y que me acompañó a la Biblioteca Nacional de Santiago. La novela se llama Biblioteca Central, pero donde ocurre que una investigadora se queda encerrada ahí. Justo está pasando una ambulancia o bomberos ahora por acá. No te preocupes. Bueno, entonces, como la trama ocurre principalmente en la Biblioteca de Santiago, Nacional de Santiago, donde esta investigadora se queda encerrada con los papeles de Mistral y se dispone a escribir una gran ponencia, la mejor que se haya escrito hasta ese momento, decidimos tomar la foto en este lugar. Justo en pandemia, por eso no se ve nadie. Tuvimos la suerte que no hubiera nadie.
Entonces hicimos esta portada extendida, que también ahora han salido algunas reseñas que hablan como que esta nueva portada también dialoga de alguna manera con el contenido del libro. También tiene algunas fotografías interiores eh, que fueron tomadas también en la Biblioteca Nacional, y tiene algunas páginas que están en letra roja y que son fragmentos del diario personal de Elisa Clark, que junto con ser la autora que firma el libro, es en la trama, es una periodista a la que le toca investigar la historia de los papeles de Mistral, o sea, mi alter ego de alguna manera, lo que yo les conté que me pasó en la vida real, Sí. que yo tuve que hacer varios viajes por Estados Unidos y también también en Chile, en el Valle del Elqui, donde nació Mistral, para poder cubrir estos papeles, la historia de estos papeles. Cubrir estos papeles parece como que los papeles fueran un personaje, ¿no? Y después, cuando ya no viví en Estados Unidos, sino que regresé a Chile y me demoré mucho en ordenar estos materiales y darle forma a la novela, me fui a hacer una residencia artística al Valle del Elqui, que es donde nació Gabriela Mistral, y ahí pude sentirla más presente, sentir también sus paisajes, su geografía, las historias que la gente contaba de ella, y esto enriqueció también el proceso de escritura, y gracias a eso pude terminar de escribir. Yo creo que ahorita Claudia comentaba algo bien interesante. Una de las primeras preguntas era sobre qué hay, qué nos podría cambiar o qué podría ser una percepción que pudiera cambiar la identidad de alguien, porque a veces vemos, hace poco se popularizó, no sé si sea cierto o no, así que hago un paréntesis enorme, pero yo solamente lo vi en Facebook, así que hago un paréntesis de eso, sobre Pablo Neruda, el hombre que le escribió al amor, a la poesía, y sin embargo, y te repito, hago un paréntesis, si hay algún erudista que me corrige, que me diga, ¿sabes qué, Gonzalo? No fue así, que en su momento él desprecia a su hija mayor, por un problema, me parece, de hidrocefalia. No lo sé, no lo afirmo, pero él escribe sobre eso. Entonces, hablan sobre estas luces y sombras, recientemente sobre Foucault, el gran filósofo de la libertad, de los derechos individuales, y hay evidencia que sugiere, evidencia que lo señala como un presunto eh, agresor de menores, por poner tal vez un eufemismo para lo que él hacía con sus viajes a Marruecos, etcétera. Y muchas veces tenemos estas ideas sobre esos personajes, mujeres y hombres de bronce, que los vemos a las distancias y pues son personas que viven con sus demonios, con sus soles y sus sombras. Y sí creo que hay un tema de la identidad, y esto lo relaciono ahorita con Gabriela Mistral, no porque crea yo que hay algo oculto, hay algo oscuro dentro de lo que es Gabriela, pero sí muchas veces tenemos que hay muchas identidades que van circunnavegando sobre nuestra propia persona, tal vez la identidad que tiene que ver con el país, cuando ella está en Chile, cuando ella está en Nueva York, creo que cuando ella misma tiene esta oposición con la academia, entonces sí me lleva a pensar cómo se negocia o cómo negocia en este caso la periodista, quien hace esta investigación, quien hace toda esta búsqueda, cómo negocia Elisa Clark las identidades de las diferentes Gabrielas, o si incluso la misma Elisa, me parece que hay momentos donde Gabriel, no solamente se escribe sobre Gabriela, sino tal vez en ocasiones da la impresión de que quiere ser ella misma Gabriela, de que ella toma ese personaje. ¿Cómo se negocia con estas identidades sin que uno mismo se vea afectado? ¿Cómo uno no mantiene? Obviamente estamos hablando de una ficción, pero la misma autora, la misma periodista va retroalimentándose sobre lo que va captando, sobre lo que va sintiendo, y ella misma va mutando hacia una identidad. ¿Cómo fue ese trabajo de escritura? Que me imagino que debe ser hasta para la Elisa real
todas estas Elisas se vieron conflictuadas de lo que fue recogiendo. ¿Cómo es negociar con estas identidades? Bueno, primero yo creo que, o sea, aprendí también en todo este proceso que Gabriela Mistral fue una precursora que abrió camino, relacionado con lo que estábamos hablando antes, a nosotras las mujeres también en el mundo literario, en esto que decíamos que es un mundo más masculino, o era hasta hace poco un mundo más masculino. Entonces, sin ella nos seguirían diciendo poetisas, que es como, pienso yo, una forma un poco despectiva de referirse a las mujeres que somos podemos ser poetas igual que los hombres. Eh, entonces, ella abrió camino a las mujeres en el mundo literario, en el mundo académico, en el mundo de la educación, en el mundo de la diplomacia, en el mundo de la política. Eh, Fue bastante importante y pienso que por lo menos acá en Chile es una figura así como señera para nosotras. Yo pertenezco a un grupo de autoras, de escritoras, nos llamamos autoras chilenas, y nosotras batallamos también para que, por ejemplo, en las bibliotecas públicas haya paridad, en los concursos literarios. Bueno, hay personas que están en la academia que también batallan para que los programas de estudio también tengan una paridad respecto a las lecturas de autoras mujeres y de autores hombres, etc. Eso por un lado. Respecto a la pregunta, que espero que no se me olvide, eh, ¿cómo me influyó a mí? Claro, yo pienso que en el fondo también, escribiendo sobre ella, me atreví a escribir yo, a mostrarme más públicamente como autora también, porque mi primer libro, que lo escribí con otro seudónimo, fue como casi como un secreto que yo le contaba en el oído a algunas personas, y no quise ni siquiera postularlo a una editorial, pues que me daba miedo que me rechazaran. Entonces, lo encuaderné y cosí yo misma a mano, hice como 180 ejemplares y yo estaba viajando por distintos países, era un libro de viaje, entonces lo distribuía yo misma. Tuve una reseña, porque tampoco se lo mandé a gente para que lo reseñara, solo una persona quiso escribir y escribió sobre él. Entonces, después de haber escrito, de haber pasado esa experiencia, bastante solitaria también, o sea, igual hay gente que lo leyó, pero uno escribe para llegar también a lectores y lectoras, no para quedarse ahí que no lo lea nadie. Entonces, en este libro, en todo este proceso de escritura, también me fui animando y quizás, ¿cómo puede ser? Perfilando yo misma como autora, porque de alguna manera es un tipo de, como que uno se crea a sí mismo como figura también. Entonces, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo van a ser mis fotos? ¿Qué sé yo? Eso creo que me fue empoderando también. Gabriela me ayudó en este camino. Eh, no sé si respondí. Sí, sí, claro que sí. Elisa, si tú tuvieras que, y voy a hacerte la pregunta, y yo siempre lo digo, y siempre vacilo a Claudia, del que no leyó el libro, pero quiere opinar algo sobre el libro, entonces voy a hacer esa típica pregunta de cajón. Oye, pero sí lo leímos, ¿eh? Que quede Sí, claro, sí, sí. aceptado Ah, que no, sí no, lo no. leímos. Claro, no, esa es la típica pregunta del que no leyó y dice, tengo que preguntar algo y la tira. Pero, creo que hay fantasmas, creo que hay, eh, sí, fantasmas reales, simbólicos, muchas veces, que recorren no solamente nuestra manera de escribir, nuestra manera de articular una historia. Creo que muchas veces dejamos cosas fuera del tintero porque tal vez son esas cosas que decimos, tal vez prefiero cuidar esta parte, tal vez yo mismo, y no hablo de una autocensura, a veces no queremos romper nuestro, nuestro propio drama personal, nuestro propio drama interno para de salvaguardarlo a la hora que estamos escribiendo. Hay algo que quedó fuera del tintero, hay algo que no se escribió en Oye, Gabriela, que tú en algún momento dijiste, me gustaría escribirlo, pero
hay todo un contexto para los peregrinos tal vez que no son de México ni de Chile y que, pues bueno, yo me imagino que en toda Latinoamérica Gabriela Mistral debería ser una figura central, debería ser una de las grandes, es una de las grandes, por supuesto, pero muchas veces no le damos esta difusión, pero para los peregrinos que no conocen a Gabriela Mistral, tal vez no saben que hay gente que estudia su obra, que hay gente que hay cartas, es una premio Nobel, pero ¿qué hay? Y también escribir sobre ella implica, o escribir datos sobre ella, a veces implica echarse a mistralianos, significa echarse intelectuales, significa echarse los defensores. Tú en Milenio lo escribiste, ahorita que le di una ojeada en Milenio, también sabes que hay todo un grupo de intelectuales que pusieron el grito en el cielo cuando tocaste determinados temas específicos sobre ella, sobre su personalidad, incluso sobre su orientación sexual. Pero, ¿qué es, Elisa? ¿Qué quedó fuera del tintero a la hora de escribir Oye, Gabriela? Mira, yo no me autocensuré para nada. Eh, me lo tomé con bastante libertad. No pensé, oh, esto va a caer mal o no va a caer mal. Al principio, Mistral también estaba con seudónimo, o sea, no salía el nombre Mistral. Después, como en esto de decidir jugar más con la ficción y la realidad, dije, no, tiene que llamarse Gabriela Mistral porque está a todas luces, es ella. Pero otras personas o personajes más bien no les puse el nombre verdadero porque no solo por no incomodar ni generar roncha, como dirían en México, sino porque en realidad no son ellos. Se, los personajes se inspiran en ellos, pero van cambiando, van mutando exageradamente. Entonces es como para mostrar como más bien un estado de cosas y poner en tensión también. También a lo mejor eh, quizás de alguna manera inconscientemente yo también buscaba incomodar, tensionar, cuestionar, eh, generar algo. Eh, y espero no haberme echado a nadie encima porque no fue realmente la intención, no fue escrito con mala leche, eh, pero bueno, también la verdad es que yo escuché, ¿cómo se llama? Oye, Gabriela, yo escuché bastante durante todo el proceso de escritura. No solo escuché a las personas que me tocó entrevistar siendo periodista, ni en los documentos que leí, sino que también escuché a la gente de Vicuña, que es como la ciudad más importante del Valle del Elqui, donde en algún momento vivió Gabriela, donde está ahora, o sea, vivió poquito, pero pasó por ahí porque vivió en poblados cercanos. Los invito también a conocer el Valle del Elqui, ustedes, Claudia y Gonzalo, que algún Tenemos día que quieren ir. ir a Chile, tienen que venir. Ahí podemos ir a ver, porque está la tumba de Gabriela Mistral, que es Monte Grande, y hay un museo muy bonito de visitar en Vicuña. Entonces, bueno, yo estuve en mi residencia artística, estuve en ese museo, trabajé con estudiantes a los cuales invité a escribir también, así como lo estaba haciendo yo, ellos a escribir textos breves inspirados en Gabriela Mistral, y fue súper interesante porque también la bajaron, al igual que yo, la bajaron del pedestal y la trajeron al presente. Y algunos se imaginaban como conversando con ella, que viajaban en el tiempo o que ella les penaba, distintas historias que se inspiraron en objetos que habían en el museo, en esculturas. Fue súper entretenido, hicimos un libro también, un libro chiquitito de baja circulación, de estos que se llaman libros cartoneros caseros, pero fue Así súper sí, son. bonito y eso también me ayudó a mí en mi proceso. Yo también aprendí de esos chicos y chicas hacia Gabriela, de las historias que se contaban también en esa comunidad. Conversé con hartas personas. Por ejemplo, una persona bien importante para mí fue una señora que fue hija de una amiga de Gabriela Mistral, con la que se escribían. Wow. Se vieron en el fondo 2 veces nomás con su mamá, pero se escribían y, y,
Y esta señora, que era amiga de Gabriela Mistral, y que la admiraba muchísimo, empezó a hacer un álbum coleccionando, como pegando todos los recortes de diarios y de revistas en que aparecía algo sobre Gabriela Mistral en distintas partes del mundo, porque les mandaban estos diarios y revistas. Entonces, esos álbumes gigantes todavía se conservan y es como un recuerdo en el fondo de la admiración que puede tener como un coterráneo, una persona coterránea, y vivió al mismo tiempo, pero desde su lugar de origen en el fondo. Perfecto. Sí. Elisa, yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros por fin después de mucho Gracias. tiempo. Yo sabía que Dice Elisa, y no regreso. y no no, No, como que no. no vayas a decir eso, Elisa, que te esperamos muchos años. Yo aparte, bueno, nos abriste las puertas, ¿no? De este Gracias, universo, Elisa. todo este archivo, memoria y bueno, hablar de una Gabriela Mistral más humana, yo creo que se agradece muchísimo, porque yo creo que también es esa una buena forma, ¿no? De irte acercando a los autores y la forma en que lo haces es muy original, muy interesante. Si les digo, hay que estar así, focus cuando lo estás leyendo para que no te pierdas en los personajes, pero creo que eso lo hace muy interesante. Así que, Elisa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas Muchas gracias a gracias, Elisa. ustedes y por sus lecturas atentas, para que no se piense, Gonzalo, sus lecturas atentas y sus preguntas desafiantes, porque me hicieron Ay, Dios. pensar cosas que me había preguntado a mí misma, pero es súper interesante esta conversación, así que gracias por su trabajo, por su dedicación, por todo. No, gracias a ti. Y antes de irnos, ¿dónde podemos conseguir el material si no estamos en Chile? Esa era una pregunta difícil, pero ¿cómo se llama este lugar donde venden libros? Busca Busca Libre, Libre, Busca Libre. Busca Libre, sí, Okey, Busca Libre, y espero que pronto salga también el ebook. Hay que okey, estar ahí atentas en Cuarto Propio. perfecto. Entonces, si lo pedimos, estoy en Chile, estoy aquí en España, en Canadá, en México, por Busca Libre nos podemos ir directamente, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Y para seguirte en las redes sociales, Por ¿también podemos ahora irnos directamente a Lisa Clark o ahí no nos existe esperamos todavía todavía? la red social de Lisa Clark, tengo que crearla. Por el momento existe la de Montesius. Okey, perfecto. Montesius. Perfecto, pues muy bien, ahí vamos a estar pues poniendo la información en esta entrevista en los comentarios donde pueden adquirir el material y que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos aquí en este espacio de Cuéntame un libro, Elisa. Muchas gracias. No, gracias a Nos ti. vemos. Y gracias también a todos y todas quienes estén viendo el programa. No, muchísimas gracias y ya saben, ahora Canadá, Go Live TV y Cuéntame un libro te esperan la siguiente semana. Nos vemos. Nos vemos.